La primera parte que vamos a ensamblar es la vista delantera con el forro delantero. Al momento de que quitamos el molde vamos a marcar cuál es nuestro revés de la tela, ya que probablemente el forro es un tejido en el cual no se diferencia con facilidad el derecho del revés, ya que son muy parecidos. Entonces colocamos una rayita con greda en los revés de ambas piezas para poder identificarlos. Y ahora sí la unimos con nuestra vista. Voy a encarar mi pieza de forro por el derecho con mi pieza de la vista también por el derecho. Yo aquí tengo la marquita y sé que ya es mi revés. Entonces voy a empezar a unirlo desde el hombro. Los voy a hacer coincidir y a 1 centímetro voy a empezar a unir. Es importante que ambas piezas estén al mismo ras por la parte del costadito. Empezamos con un remate y avanzamos por el centímetro de costura. Sobre todo aquí en la curva de la unión de piezas hay que ir respetando la forma para que el corte no nos quede bien y no se deforme. Nosotros sabemos que lo estamos uniendo de forma correcta porque siempre el ras de ambas telas nos va quedando a la misma distancia. Ya que pasamos la parte de la curva, vamos a tomar el largo de nuestra chamarra, tanto del forro como de la vista, y las vamos a hacer coincidir. En este punto nos tienen que quedar a la misma distancia. Los vamos a sujetar y así vamos a estirar un poquito la tela, únicamente con el propósito de que el forro se distribuya en la medida que nos queda por unir a la vista. Esta parte ya es más sencilla porque lo estamos haciendo prácticamente en recto. Aquí ya que verifiqué que me quedaron a la misma distancia, termino con un remate. Quito el exceso de hilos. Así es como se va a ver mi costura por la parte interna. Ahora lo que voy a hacer es dejar en esta dirección la costura y únicamente voy a voltear mi forro. Voy a dar un pespunte por aquí, a un 16avo del lado del forro, para darle firmeza a la vista y a esta unión. Voy a bajar primero la aguja para saber en dónde va a ir quedando la puntada y comienzo con un remate. Con las manos voy a ir abriendo la tela para que no me genere una bolsita, ya que esto que estoy confeccionando es una curva. Y siempre voy a ir cuidando y sintiendo con los dedos que está lanzándome la costura hacia el lado del forro para que no se vaya a torcer. Así hasta terminar a lo largo de la chamarra. Ya que termino lo voy a hacer con un remate. Y quito el exceso de hilos nuevamente abajo y arriba. Así es como quedó este pespunte. La siguiente pieza que vamos a ensamblar es la del costadillo. Cuando yo quito mi molde, difícilmente voy a diferenciar cuál es la parte que va hacia el delantero y cuál es la parte que va hacia la espalda. Por eso es que también vamos a marcar nuestras piezas con greda, colocando en esta parte una rayita en dirección al delantero, y así podemos identificar cuál es nuestro revés y qué parte va cosida al delantero. De hecho, aquí en nuestro costadillo ya marcamos previamente en el trazo la abertura de nuestra bolsa. Esta parte de aquí va a quedar abierta, es en donde vamos a meter la mano. Voy a colocar derecho con derecho
mi costadillo en la parte que le corresponde para empezar a coser. En este tipo de cortes yo me acomodo a hacerlo de abajo hacia arriba, pero si tú te acomodas en la dirección contraria, de arriba hacia abajo, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es, a 1 centímetro, que es nuestra costura, vamos a iniciar y me voy a detener aquí, en la marquita, de donde comienza la abertura de mi bolsa. Remate y remate. El remate no debe pasar más allá de la marquita que coloqué. Saco y limpio quitando el exceso de hilos. Como lo mencionaba, esta parte la vamos a dejar abierta y voy a comenzar en la otra marquita, a 1 centímetro nuevamente bajo mi aguja y empiezo con un remate. De ahí hasta terminar de unir la pieza, siempre cuidando que nos vayan quedando a la misma distancia. Y le damos un remate para terminar. Cuando le colocamos las costuras a nuestro molde, se generó este piquito. Ahí lo podemos dejar a modo opcional, el que lo eliminemos o el que lo dejemos. Si lo dejamos no pasa nada, no nos afecta absolutamente nada, pero si lo queremos refilar pues también es válido. Así es como nos queda esta costura. Por el derecho notamos la abertura de la bolsa. Esto lo vamos a hacer en ambas partes. Ya hice un lado, el lado contrario también lo voy a realizar de la misma manera hasta este punto. Ahora vamos con la pieza de la espalda. También le voy a colocar una marquita que me indique cuál es el revés. Y antes de abrir la pieza, ya que esta la tenemos cortada con doblez de tela, vamos a realizarle una pequeña muesquita para indicarnos cuál es el centro. A nuestra pieza de vista de la espalda también le vamos a colocar una pequeña marquita aquí, para indicarnos en dónde nos deben coincidir estas dos piezas, en el doblez, justo en el centro. Recordemos que esta muesquita es muy pequeñita, no pasa de el medio centímetro. Ahora sí voy a abrir mi pieza. Este es mi derecho y la pieza de la vista me tiene que quedar así, en la parte de arriba. Por ello es que voy a hacer que coincida la muesquita del centro de la vista con la muesquita del centro de la espalda de esta manera. Me voy a ayudar de un alfiler para poder sujetarlos. Ahora ya sé que este es el centro y que la medida de la vista me tiene que coincidir aquí hasta topar con el hombro y que la otra mitad me tiene que coincidir hacia este lado. Para empezar a ensamblarla, lo primero que voy a hacer es tomar mi forro y alinearlo en dirección a la diagonal que tiene nuestro hombro. Estos nos deben quedar aquí a la misma distancia y voy a empezar a coser por aquí a 1 centímetro. Inicio con un remate y voy a sujetar mi alfiler que me está indicando el centro de la pieza. Esta parte de aquí la voy a tener que embeber y voy a tener mucho cuidado porque como es una curva, fácilmente la tela se nos puede fruncir. Vamos a ir acomodándola dándole la forma que nuestro corte nos lo está requiriendo. Ya que lo acomodé y veo que voy a llegar al centro, quito mi alfiler para no coser sobre él. Aquí las muescas ya me coincidieron. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a tomar el hombro de mi forro y lo voy a hacer coincidir con el hombro de mi vista en esta parte. Lo voy a tomar y nuevamente repito el procedimiento. Embebo mi forro.
Hay que ir utilizando los dedos para estirar un poquito si es necesario, con el propósito de que la costura nos quede limpia y no se vea pellizcada la tela por el derecho cuando terminemos. Siempre respetando el centímetro de nuestra costura y siempre respetando que ambas telas deben ir al mismo ras. No puede quedar una más arriba que otra. Recordemos que el forro lo vamos a ensamblar posteriormente con la tela que va a quedar por fuera en la chamarra. Estas piezas deben ir exactamente a la misma medida, porque si no, al unirlas, al ensamblar ambas, no nos va a coincidir y eso va a dificultar muchísimo la confección final. Terminamos con un remate y limpiamos el exceso de hilos. Así es como quedó mi costura. Si noto aquí, voy a ver que el forro se levanta un poquito. Esto es porque está en curvo. Cuando tenemos este tipo de cortes, lo ideal es realizar unas pequeñas mosquitas. Estas no tienen una medida fija entre sí, entre una y otra. Las vamos a dar simplemente en todo el contorno de la curva, recordando que son piquetes muy pequeñitos. Esto nos va a ayudar a que el corte se quede curvo y que la tela asiente de forma adecuada. Voy a acercar un poquito la toma del corte para que podamos ver que ni siquiera llega a la mitad de la medida que tengo de costura, que es 1 centímetro. Está muy alejado de mi línea de unión. Ya que lo tengo de esta manera, voy a voltear. Ahora la costura me la está mandando hacia abajo. Y ahí es en donde voy a colocar mi segundo pespunte. Tal cual como lo hicimos en el delantero, lo vamos a hacer en la espalda a un 16avo, mandando la costura en dirección en la que está acomodada y sobre el forro. Bajo mi aguja para saber en dónde voy a dar mi pespunte, acomodo mi pieza y comienzo con un remate. Mis dedos cumplen una función bastante importante porque son los que me van jalando la tela sin dañarla para que quede totalmente limpia la costura. Además de que le va dando dirección a las piezas y el cómo la vamos cosiendo. Así es como se ve este pespunte, ya terminado. Y mi espalda ya quedó con la vista ensamblada. Ahora voy a unir mi delantero y costadillo a la espalda. En esta parte de aquí. Tengo el derecho de mi delantero y lo voy a unir con el derecho de mi espalda de esta manera. Derecho con derecho. Y a partir de las sisas en donde voy a ensamblar. Desde la sisa hasta el largo de la chamarra. Nuevamente repito, empezar desde arriba o desde abajo es opcional. Solamente hay que respetar el centímetro de costura. Tal como en todas las costuras, hay que iniciar y terminar con remate. En este lado del costadillo también me va a sobrar el piquito que refinamos en el lado del delantero. Aquí también es opcional el que lo dejemos o que lo quitemos. Para terminar con las piezas del talle vamos a unir el hombro. Esta es mi espalda, este es mi delantero y los vamos a encarar derecho con derecho. Algo que debemos resaltar aquí es que las líneas de unión de nuestra vista delantera con nuestra pieza delantera y el pespunte nos deben coincidir con la pieza contraria. Los vamos a encarar de esta manera y los vamos a abrir para saber en dónde se ajustan o se alinean estas uniones, y ahí vamos a colocar un alfiler en posición horizontal.
paralelo a la diagonal de nuestro hombro. Esto nos va a permitir sujetar el punto en donde queremos que nuestras líneas queden derechitas, y cuando la máquina pase aquí a 1 centímetro, este no se va a mover. Ambos extremos de nuestro hombro nos deben coincidir, el primero y el segundo. Desde el trazo le dimos la misma medida, justamente para que en la confección no hubiera alguna diferencia entre hombro delantero y hombro espalda. Ahora sí, inicio en recto, remate y termino con remate. Hay que cuidar aquí que nuestras costuras no se vayan a voltear, ya que nuestros pespuntes nos lo están mandando en dirección hacia la sisa, entonces hacia allá nos deben de quedar, tanto por un lado como del otro. Retiro mi alfiler y voy a verificar por el derecho que las líneas me quedaron así, seguidas, tanto la de unión como el pespunte. Sin planchar, nuestras uniones se ven así por la parte interna y así por la parte externa. Se ven aglobadas. Por ello es que vamos a abrir las costuras, realizando lo siguiente. Dirigimos hacia un lado y hacia el otro el exceso que nos quedó en la parte interna, y con la plancha vamos aplanando. A nivel industrial, esto se realiza con una plancha de vapor. No es necesario hacerlo costura por costura, ya que se realiza con la prenda terminada. Sin embargo, nos vamos a adaptar a las herramientas que tenemos para darle un buen terminado a nuestra prenda. Esto lo vamos a hacer en todas las costuras de unión, excepto en la del hombro, ya que en el hombro tenemos la mitad de forro y la mitad de tela de la chamarra. Si pasamos la plancha por aquí, puede que dañemos el tejido o que la plancha se pegue y también le causemos algún daño o la maltratemos. No sería una forma adecuada de utilizarla. Si decidimos pasar la plancha, sería con un lienzo húmedo de preferencia, o únicamente abrir la costura aquí en la parte del forro. Abrirlo en el hombro es opcional. Así es como nos queda ya abierta la costura. Incluso donde tenemos la abertura de la bolsa, estamos respetando nuestro centímetro, para que por la parte externa se vea de esta manera, totalmente planita y limpia. Esto le da más calidad a nuestra costura y por ende a nuestra prenda. Así es como en este punto se ve el forro de mi chamarra. Si notamos, incluso las líneas del capitonado nos están quedando a la misma distancia. Es importante que también en el corte verifiquemos esta situación. Otra opción que tenemos es primero unir la pieza delantera de la vista con la vista de la espalda en el hombro. Después, por separado, la pieza del costado delantero con la de la espalda también por el hombro, y al final unir desde aquí, desde la parte de abajo de nuestro delantero con nuestra vista, y así evitamos el que estas dos líneas se tengan que cortar en este punto, ya que lo haríamos de forma corrida. Son distintas técnicas para poder confeccionar, ambas son correctas. Cada quien pues tiene que ver qué es lo que más le conviene o qué terminado le gusta más. Otro detallito que también hay que agregar es que en la parte interna no colocamos over a las piezas, porque justamente ese es el propósito de una pieza o una prenda con forro, el que estas cubran las costuras y queden de forma interna.
al momento de ensamblarse. El que coloquemos over también es opcional. Esto obviamente nos va a requerir un poquito más de tiempo, pero si nosotros lo deseamos así, no está mal que lo hagamos, tampoco está mal que los dejemos así, porque el forro pues a final de cuentas nos va a cubrir todas las costuras. Estas decisiones hay que irlas tomando a título personal y viendo cuál es el resultado de cada uno, la durabilidad que tienen las costuras de la prenda con cada terminado, también los tiempos que nos requiere el realizar cada uno de ellos. Para este momento ya tenemos nuestro forro delantero y espalda unidos de esta manera.